Good morning. My name is Stephen Curry. I am the Director of Public Health for the City of Fitchburg. Buenos días, mi nombre es Carlos Pietri, soy intérprete de español en la ciudad de Fitchburg. Good morning, my name is Carlos Pietri, I'm a Spanish interpreter in the city of Fitchburg. Good morning, my name is Bob Jokel, I'm Superintendent of Schools in Fitchburg. Good morning, my name is John Thompson. I'm the Assistant Superintendent in the City of Fitchburg. And I'm Steve DiNatale, Mayor of the City of Fitchburg, and I want to thank all the viewers in the City of Fitchburg or in the FATV viewing public, along with Fitchburg Public Schools individuals and the people of Fitchburg in general. I want to first thank FATV for providing us with this opportunity to speak about COVID-19. Quería darle las gracias a todos los ciudadanos de Fitchburg y todos los ciudadanos y participantes de las escuelas de Fitchburg y quería dejarles saber toda la información actual que tenemos sobre el COVID-19. Thank you, Carlos. This morning, we're taking this opportunity to inform the viewing public and the people of Fitchburg of what the actions that we're taking as a school district. Esta mañana estamos tomando la oportunidad para dejarle saber al público de Fitchburg cuáles son las acciones que estamos tomando. I want to also ensure the people of Fitchburg that the city itself is meeting on a daily basis with my staff, Steve Curry, who you're going to hear from a little earlier. Quiero dejarle saber que a la ciudad de Fitchburg que mi personal se está reuniendo conmigo y junto con Steve Curry todos los días a diario para hablar sobre lo que está pasando. We're meeting on a daily basis to go over this rapidly changing issue, and it really is rapidly changing. Estamos reuniéndonos a diario para hablar sobre este problema que está cambiando bien rápido, que en realidad está cambiando bien rápido. The real focus this morning is going to be on how we're approaching the situation with our schools. El enfoque de esta mañana va a ser cómo es que estamos abordando el problema con las escuelas. And now I suppose Bob or Steve. Steve, do you want to begin? Sure, I'll start. Currently, our confirmed cases in Massachusetts are 18. There are 105 presumptive cases. Ahora actualmente nuestros casos en Massachusetts confirmados son 18. And how many presumptive cases? 105. Hay 109 casos presuntos. So that's a total of 123 individuals in Massachusetts that have a positive test. Así que esos son 123 individuos en el estado de Massachusetts que tienen una prueba positiva. Of those numbers, in Worcester County, 3 individuals are confirmed at this time for COVID. De esos individuos, en el condado de Worcester son 3 individuos que están confirmados que tienen COVID. And my favorite part of this discussion is that Fitchburg currently has 0 cases of COVID-19. Mi parte favorita de esta información es que actualmente en Fitchburg hay 0 casos de COVID-19. But we are currently, through the Board of Health, we are currently monitoring 4 individuals in the city that have had contact with a person for COVID-19. Actualmente estamos trabajando con la Junta de Salud para monitorear a unos individuos que estamos evaluando para ver si tienen COVID-19. And of those 4, 1 individual is ill. But that individual is in the hospital currently and has underlying medical conditions. De esos 4, hay uno que está enfermo, pero ese individuo está en el hospital y tiene otras condiciones subyacentes. Thank you, Steve. Bob? Good morning. Thank you for tuning in this morning. I wanted to give everybody an update on what the school department is doing and provide some context. Buenos días, gracias por unirse a nosotros esta mañana. Quería dejarles saber a todo el mundo lo que estamos haciendo en el distrito y poner todo en contexto. We have been communicating with the local emergency response team. Nos hemos estado comunicando con el equipo de respuesta de emergencias locales. Also, we have been communicating and participating in conference calls. También hemos estado participando en llamadas de conferencia with the State Board of Education and the State Department of Public Health. Con la Junta de Educación del Estado y de la Junta de Salud Pública.
Yesterday, the Board of Education and Department of Public Health did not issue any statewide guidance on school closures. Ayer la Junta de Educación y la Junta de Salud Pública no dio ninguna guía específica para el estado. Director of Board of Health Curry talked about the cases in Worcester County. El director de la Junta de Salud, Stephen Curry, habló sobre los casos en el condado de Worcester. The Department of Public Health and different communities allowed different communities to make decisions based on cases in their communities. El Departamento de Salud Pública en las diferentes áreas les dejó que tomaran sus propias decisiones locales basado en los casos que están pasando en su ciudad. For the health and safety of our students and staff and to slow down the potential spread of COVID-19, we made the decision to cancel classes for next week. Para la salud y la protección de nuestros estudiantes y el personal y para tratar de ayudar a disminuir que se propague el COVID-19, hemos tomado la decisión de cerrar las escuelas esta próxima semana. At the end of next week, we will review the situation based on facts and make an announcement at that time. Al final de la semana que viene tomaremos una decisión basada en los hechos y haremos otro anuncio en ese momento. I should add that Monty Tech and Sizer School also made decisions to independently be closed for next week as well. Debería de añadir que tanto Monty Tech como la Sizer School también tomaron sus propias decisiones independientes de cerrar la semana que viene. Next week, our custodians will be performing cleaning throughout all our schools. En la semana que viene las personas de mantenimiento van a estar haciendo limpiezas en todas las escuelas. And I'd like to turn it over now to Assistant Superintendent John Thompson to just share with you the steps that we're taking next week. Entonces ahora quiero pasarle el micrófono al superintendente para que les deje saber sobre los pasos que vamos a estar tomando esta próxima semana. Good morning, everyone. The first piece I would like to talk about is food distribution. Buenos días a todos. La primera parte que quiero hablar es sobre la distribución de comida. So from beginning Monday next week till Friday, Empezando el lunes hasta el viernes, we'll have on-site food distribution at Fitchburg High, estaremos distribuyendo comidas en la Escuela Superior de Fitchburg o Fitchburg High School, Memorial Middle School, en la Memorial Middle School, Longsjo Middle School, Longsjo Middle School, Crocker Elementary, en la Crocker Elementary, McKay Arts Academy, en la McKay Arts Academy, Rheingold Elementary, en la Rheingold Elementary and South Street y en South Street. from 11:30 to 1 p.m. for lunch that day Desde and la- for breakfast the next day. Desde las 11:30 hasta la 1 de la tarde para el desayuno de esa mañana y el almuerzo de esa mañana, de ese día y el almuerzo del próximo día. So this grab and go food process will take place in the main entry of each school. Ese proceso de agarrar la comida e irse va a ser en la entrada de cada escuela. If there's inclement weather, we'll actually move that into the lobby of the schools. Si hay tiempo inclemente o un mal clima, pues moveremos eso hacia adentro del lobby de la escuela. So this is a grab and go process. They won't be eating at the schools. They'll be getting a bag and they'll be taking that home with them. Así que esto es un proceso en el que van a agarrar la comida y se van a ir, no van a comer en la escuela. Que agarran la bolsa de comida y se van. And we're also, early next week, we're going to be meeting with the Transportation Department to talk about options of delivering food to our families that cannot actually get to the schools. Entonces también la semana que viene nos vamos a estar reuniendo con el Departamento de Transportación de nosotros para ver cómo podemos hacer para hacerle llegar la comida a las personas que no puedan salir a buscarlas. So there'll be more information to come out next week about that. Así que la semana que viene daremos más información sobre eso.
Also, Fitchburg Public Schools is in the process of putting together remote learning opportunities for students. También en las escuelas públicas de Fitchburg se están tratando de coordinar algo para que los estudiantes puedan seguir su aprendizaje fuera de la escuela. So there'll be bags of work put together for students. Así que haremos bolsas con trabajo para los estudiantes. We're in the process of finishing putting those together, and we're hoping to have those out to families by Wednesday, March 18th. Estamos en el proceso de terminar de preparar esos y esperamos tenérselos ya a las familias para el 18 de marzo. And they'll be handed out at the same time as food distribution at the schools from 11:30 to 1 p.m. Y se los repartirían al mismo tiempo en la que repartirían las comidas en las escuelas de 11:30 hasta la 1 de la tarde. In addition to hard copies of work, we'll also be posting information on our website. Además de las copias, la copia física del trabajo, también vamos a estar poniendo información en la página de internet. For online learning opportunities for students to access at home. Dándoles oportunidades de aprendizaje en línea a los estudiantes para que puedan seguir aprendiendo en la casa. So just a few reminders of some cancellations. The SATs scheduled for this morning at Fitchburg High have been canceled. Solo un recordatorio de algunas cancelaciones. El SAT que estaba programado para esta mañana en la Fitchburg High School se canceló. Students should check their emails in their college boards accounts for makeup days. Los estudiantes deben de chequear el correo electrónico del College Board en los próximos días. And right now the tentative date for makeup is March 28th, but please stay tuned for more information on that. Por ahora la fecha tentativa para tomar el examen sería el 28 de marzo, pero estén pendientes para más información. So the next piece of information is for our students who attend out-of-district special education placements. La otra información es para los estudiantes que reciben educación especial fuera del distrito. So students who attend a collaborative or a private day school. Así que estudiantes que asisten a un colaborativo o a una escuela diaria. We will continue to provide busing to schools as long as that school continues to be open. Seguiríamos proporcionando la transportación hacia esas escuelas siempre y cuando esas escuelas estén abiertas. But please make sure you check with your collaborative to make sure it's open. Pero por favor asegúrense de confirmar con el colaborativo a donde vayan para asegurarse que estén abiertos. Also, for parents who have children that require necessary medication, that's in our nurse's office. También para los padres que tienen niños que requieren medicamentos que están en las oficinas de nuestras enfermeras. We're in the process of setting up a pickup date early next week. Estamos en el proceso de coordinar alguna hora para que las puedan ir a recoger en algún momento temprano en la semana que viene. For parents to come and pick up the required medication. Para que los padres puedan venir a recoger esos medicamentos requeridos. So a couple of things I wanted to go over too is how we will be sending out information for families in the Fitchburg Public Schools. Unas cuantas cosas que también quería hablar es cómo vamos a estar haciéndoles llegar la información a las familias en Fitchburg. So some ways that we will be communicating with families are by social media, our Twitter, Facebook, and Instagram accounts. Algunas de las maneras en que nos comunicaremos con las familias serían por los medios sociales, como las cuentas de Facebook, de Twitter, Instagram. Y de la de Instagram. In addition, we urge parents to check our Fitchburg Public School website daily. Además de eso, le animamos a los padres que busquen en la página de Fitchburg en internet todos los días. Our website address is www.fitchburg.k12.ma.us. Nuestra dirección de página de internet es la www.fitchburg.k12.ma.us. In addition, we'll also be emailing parents through our system announcements to their personal emails. Además a eso le estaremos enviando correos electrónicos a nuestros padres que están en el sistema, dándoles información adicional.
In addition, we also will be communicating using our Blackboard Connect Ed's phone call system. Además a eso también estaremos enviando comunicaciones usando el sistema de Blackboard Connect Ed. So those are the ways Fitchburg Public Schools will continue to communicate with families during this time. Esas son las maneras en las que las escuelas públicas de Fitchburg se seguirán comunicando con las familias durante este tiempo. And we urge families please use the information on those websites only for accurate information. Y le exhortamos a las familias que por favor solamente usen la información por esos medios para recibir la información más correcta. And we also set up a email address for families to email us with questions. También empezamos una cuenta de correo electrónico para que los padres nos puedan enviar cualquier pregunta que tengan. The email address is fpsquestions at fitchburg.k12.ma.us. La dirección del correo electrónico es fpsquestions@fitchburg.k12.ma.us. Again, this situation is very fluid, so we ask to please make sure you continue to check the means in which we'll be communicating for up-to-date information. De nuevo, esta situación es bien fluida, así que le pedimos que se mantengan verificando todos los medios de comunicación que tenemos para ustedes para que reciban toda la información correcta. So I just want to emphasize, please use the email address that Assistant Superintendent Thompson just mentioned to send us your questions regarding any question that you may have in regards to your child specifically or what the district is doing. Thank you. Solo quiero que volver a repetir que por favor usen el correo electrónico que le acabo de mencionar para enviarnos cualquier pregunta sobre lo que esté pasando con las escuelas públicas y lo que va a pasar con su hijo. Gracias. Thank you. If I can make a final statement, I think everyone has shared the information that's important, that we believe is important in an ever-changing situation. Si puedo hacer una última declaración, yo creo que ya todo el mundo ha compartido lo importante que es que tenemos que compartir en esta situación. We meet, as I mentioned, on a daily basis. We met yesterday with the superintendent, with Superintendent Jokel's staff, and I couldn't be more impressed with the team that he's put together, and they were all in the room. Nosotros nos reunimos a diario y como dije ayer nosotros nos reunimos con el superintendente Jokola y con el personal de él y no pude estar más impresionado con el equipo que tiene para bregar con esto. The level of professionalism is just unparalleled, and we appreciate that. And you, as a citizen of Fitchburg, should be certainly pleased with that as well. El nivel de profesionalismo no tiene paralelo y ustedes como ciudadanos de Fitchburg deberían estar orgullosos de eso también. Let me tell the people of Fitchburg that we will get through this. We will prevail. This will pass. We will do and are doing. Quiero dejarles saber a la gente de Fitchburg, a los ciudadanos de Fitchburg, que nosotros vamos a superar esto. Vamos a poder salir adelante y todo va a pasar. We are doing all we can as a city. We're in constant collaboration. Mayor Mazzarella and Leominster and I, we met yesterday, along with our first responders, the police chiefs, fire chiefs of both cities, and Health Alliance Hospital. Estamos en constante colaboración con el alcalde de Leominster y yo estuvimos reuniéndonos con los jefes de policía y los bomberos. Estamos haciendo todo lo posible en este momento. So we want you to know that we're doing our best to address this issue and to make sure that we can keep everyone as healthy as possible. Así que queremos que ustedes sepan que estamos haciendo todo lo posible para abordar esta situación y asegurarnos que todo el mundo se mantenga lo más seguro posible. Steve, why don't you close with what you need to, what you should do? Residents are very encouraged to protect themselves from the illness. O sea, los residentes se animan mucho a que se protejan ellos mismos de la enfermedad. I can't stress enough, if you are ill, please stay home.
No puedo decir cuán importante es que si está enfermo, por favor manténgase en la casa. Practice social distancing. Keep 6 feet away, at least 6 feet away from anybody that you know is ill, such as coughing and sneezing. Practique distancia social, manténgase alejado de cualquier persona que usted sepa que esté enfermo o que se sienta enfermo, manténgase por lo menos a 6 pies de ellas. Practice sanitary interactions such as no handshakes. There are other methods of greeting people without passing illness. Trate de practicar social sanitation. Practice social distancing. Distancia social. Trate de no, evitar dar la mano y hay otras maneras de saludar que no tengan que ser con dar la mano. So if you sneeze, please use a tissue or sneeze into your elbow. Si estornuda, por favor use un pañuelo o estornude en el codo. And again, if you are ill, please stay home. Y repito, si está enfermo, por favor manténgase en la casa. I also like to remind folks that it is seasonal flu season. Massachusetts, including Fitchburg, is at high risk right now for seasonal flu, but still at low risk for COVID-19. También le quiero recordar a todo el mundo que sí todavía estamos en la temporada de la influenza y o sea que los casos están en Fitchburg bien en alto riesgo de la influenza, pero todavía estamos en bajo riesgo para el COVID-19. We'd be happy to answer questions. You can also review the Health Department webpage, which is on the City of Fitchburg, fitchburgma.gov. Estamos también dispuestos a compartir cualquier información. También puede ser referido a la página de internet de Salud Pública. What's the webpage again? fitchburgma.gov. fitchburgma.gov. And updated information can also be available through that webpage. La información actualizada también la pueden conseguir a través de esa página de internet. As well as the Massachusetts Department of Public Health webpage. Y también la página de internet del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Thank you. Gracias.